Quien con monstruos lucha, cuida a su vez de convertirse en monstruo. Desde que empecé a leer el manga de Berserk supe que no era igual a las tantas obras que había leído desde que inicié mi camino en el mundo del anime. Con esa expectativa de diferencia, mi primera impresión de la obra es que contiene un dibujo hecho con el mejor detalle y una creatividad excepcional de la mano de su autor, Kentaro Miura, demostrando con autoridad su increíble habilidad con el lápiz al momento de crear escenas y paneles que hoy en día son muy difíciles de superar para cualquier mangaka. Pero algo más aparte del dibujo cautivó mi atención, y ese era el mismo protagonista de la obra, Guts. Desde la introducción del personaje, para ser honesto con ustedes, mi primera impresión fue desagradable. Guts no cumplía con las características de los personajes que estoy acostumbrado, viendo su arrogancia, mal carácter y agresividad como aspectos que me desagradaban del personaje, haciendo que los primeros capítulos del manga me fijara más en otros aspectos que en el mismo Guts. Sin embargo, a medida que el arco del espadachín negro llegó a su conclusión y haber leído La Edad de Oro, pude saber la razón de la actitud de Guts, y esa es el vivir una serie de sufrimientos y de traumas que fueron transformando su carácter con el tiempo, mostrando cómo el peso de todas esas circunstancias lo fueron transformando en el hombre que vi en el primer capítulo del manga. Como ya había mencionado antes, Guts no es igual a los protagonistas que estamos acostumbrados en la mayoría de las obras. En principio, el protagonista nace sin mucho y tiene que abrirse paso por muchos obstáculos, conocer a personas que compartan su visión y poder al final lograr su meta. Este camino se le llama el camino del héroe. Pero, en caso de Guts no fue igual. Él no tenía una meta que quería alcanzar o un sueño. Él solo quería sobrevivir al mundo y a todos los peligros que ésta lo albergaba. Además, de todas las desgracias y traumas que fue experimentando en su camino, lo fueron traumatizando, hiriéndolo tanto a nivel físico como psicológico, haciendo que el camino de Guts se transformara en un camino de odio. Nacido de un cadáver, dado en principio por muerto, y tomado como mal augurio, Guts fue criado en base a la lucha y el combate, como únicas características para poder sobrevivir en este mundo. Más adelante viviría un evento que lo marcaría para siempre, y ese fue el asalto por parte de Donovan, quien por autorización de Gambino vendió al muchacho. Guts, al enterarse de eso, experimenta por primera vez la cólera en su vida. Apenas tiene la mínima oportunidad, asesina a Donovan como venganza. Y como si no fuera suficiente, Gambino, en un ataque de rabia, le confiesa a Guts que él fue el responsable de que Donovan abusara de él. Además lo culpa de ser el mal presagio que trajo la muerte de su esposa y de todos los males que pasaban en su vida, queriendo acabar con el niño. Pero en un acto de defensa propia, Guts lo mata y se ve obligado a huir del campamento. Con el tiempo, Guts se convirtió en un mercenario errante que solo utilizaba el arte de la guerra para sobrevivir, y a consecuencia de su trauma pasado, no se deja atar por nada y por nadie en su camino. Eso iba a seguir así, hasta que los hilos del destino trajeron hasta él a Griffith, el hombre que cambiaría la vida de Guts. A pesar de no tener el mejor comienzo, Guts pasó a formar parte de la banda del Halcón y tener un lugar especial en el corazón de Griffith, pudiendo experimentar por primera vez el sentimiento de la amistad y la fraternidad. Asimismo, con el tiempo Guts fue experimentando la emoción del amor con su compañera de la banda del Halcón, Casca. Pese a experimentar tantas cosas buenas hasta este punto de su vida, Guts decide dejar su lugar en la banda y, fiel a su ideal de no atarse a nadie, decidió emprender su camino solo. Sin embargo, con el tiempo, en un momento de necesidad, la banda del Halcón requirió de su ayuda para rescatar a su líder, Griffith. Y una vez conseguido esto, los hilos de la casualidad actuarían para el momento que marcaría por fin un punto de inflexión en su vida. El evento del eclipse fue el momento que haría que Guts finalmente perdiera la cordura. Al experimentar una situación que ni siquiera en la peor de sus pesadillas pudo imaginar y ver cómo una serie de monstruos masacraban uno por uno a sus compañeros, hicieron por fin que el hombre se quebrara. Al ser testigo de semejante masacre, Guts liberó toda su ira con el fin de ir acabando con la mayoría de apóstoles que se cruzaran en su camino, pero lo peor estaba por venir. Griffith, ahora convertido en miembro de la mano de Dios, se encargó de dejarle el mayor sufrimiento a Guts, el abusar de su amada Casca frente a sus ojos y marcar la traición hacia él y al resto de sus compañeros, entregándolos a la muerte. Y ambos hubieran corrido el mismo destino, si no fuera por la intervención de la casualidad, que Guts y Casca pudieron vivir, pero lo que les esperaba era solo un infierno en vida. Al despertar, Guts se daría cuenta de que lo que vivió no fue una pesadilla, y que todo lo que lo recordaba fuera real. Al comprender esto, Guts se hunde en un abismo de dolor sin precedentes, siendo su única respuesta emocional el odio.
La experiencia del eclipse fue la gota que derramó el vaso. Guts nunca tuvo el tiempo y ni siquiera la molestia de procesar el trauma. En lugar de eso, se sumergió en un abismo de ira sin límites, siendo ahora su única prioridad cazar a los apóstoles, antes de que ellos lo fueran a cazar a él. El odio de Guts evoluciona en respuesta a los traumas sufridos en toda su vida, pero especialmente el que le provocó Griffith, llevándolo a jurar venganza en su contra. A medida que la serie avanza, Guts extiende su odio hacia los apóstoles, cazándolos y matándolos. Sin embargo, al estar poseído por una ira homicida, Guts se transforma poco a poco en un hombre igual o más monstruoso que los mismísimos apóstoles. A consecuencia de las matanzas que va ocasionando, esto solo alimenta su sed de sangre, volviéndolo el hombre que vimos al principio de Berserk. Todo esto generó en el espadachín negro más sombras que luces dentro de él, como lo es su ira desenfrenada y su aislamiento emocional. Estos aspectos de su personalidad no le permiten procesar el trauma. En su lugar, solo aviva la llama del odio que hay en su interior, haciendo que lentamente vaya perdiendo su humanidad. A pesar de todo esto y estar cegado por el odio, Guts muestra algunas veces signos de humanidad en su ser. La primera fue soltar algunas lágrimas cuando Teresia mostró toda la rabia que tenía hacia el espadachín negro. Y la siguiente fue cuando Jill, en el arco de los niños perdidos, en un momento de desesperación pide a Guts viajar con él, y Guts le aconseja que no lo haga, ya que no quiere que nadie más viva el infierno que él está atravesando. Ambos casos marcan que bajo esa capa de odio que viste Guts se esconde un hombre roto, y que todavía mantiene signos de humanidad, pero que usa la negatividad para combatir y a la vez protegerse. Además, la historia del odio de Guts marcaría un antes y un después en el arco de la condena. Tras 2 años de viaje cazando apóstoles, Guts decide volver a la choza de Godo, y el herrero, al ver el estado físico de Guts, decide darle un consejo que cambiaría la perspectiva de Guts para siempre. El odio es el sitio donde va un hombre que no puede estar triste. No solo le dice esta frase, Godo también regaña a Guts y le recrimina que en su espiral de odio nunca pudo cuidar ni pensar en lo que verdaderamente era valioso para él, Casca. En los 2 años que Guts se la pasó combatiendo, nunca en su trastornada mente por un momento tuvo la idea de buscar a Casca, siendo su única prioridad la venganza. Pero después de la conversación con Godo, Guts por primera vez después del eclipse reflexiona acerca de si sus motivaciones son correctas, ya que debe dirigir sus esfuerzos ahora. Con esta reflexión, Guts por fin plantea lo que verdaderamente quiere hacer con su vida, y esa es proteger y cuidar a Casca. Después de tanto tiempo, Guts por fin puede ver algo más allá del odio. La presencia de Casca y el amor que siente por ella ayudaron a ver qué era lo verdaderamente valioso en su vida, y darse cuenta por fin que su motivación no puede ser destruir, sino proteger, siendo Casca lo único en este mundo lo que le da sentido a su vida. Asimismo, también hay varias personas responsables de que Guts no se acabara convirtiendo en un monstruo. El primero de esos es Puck, no solo por sus habilidades curativas, también es una figura reconfortable y compasiva en su vida, dándole apoyo emocional y amistad al espadachín negro. El siguiente es Godo. El anciano fue el responsable de que por fin Guts tuviera una perspectiva más allá del odio, explicándole que este paso solo iba a terminar autodestruyéndose. Además de Godo, Riker y Erika le ofrecían a Guts una amistad genuina, a pesar de su comportamiento tosco y agresivo, siendo los 3 partes fundamentales para la recuperación de Guts. Pero no todo fue un camino de rosas. Al cambiar su propósito, la mente de Guts manifestó toda su ira homicida en una figura que alberga en su mente, la bestia de las tinieblas. Es la imagen de todos los sentimientos negativos de Guts, siendo su único propósito volver a arrastrar a Guts a su ciclo de odio sin sentido y solo pensar en la venganza contra Griffith. Para suerte de Guts, en su camino se le sumarían más personas a su viaje, como lo son Isidro, Serpico, Farnese y Shirke. Todos ellos se volvieron indispensables en la vida de Guts, ya que gracias a su ayuda, él puede enfrentar su odio y canalizar su rabia para protegerlo y luchar contra el mal. También Guts no solo ahora tiene que lidiar contra la mano de Dios y los apóstoles, también tiene que enfrentarse a sí mismo si es posible, con tal de salvaguardar a las personas que más quiere de incluso él mismo. Con el paso del tiempo, Guts pudo enfrentarse a su odio a través de su determinación y voluntad de cambiar. A lo largo del manga de Berserk, Guts experimenta grandes dificultades y sufre traumas que lo llevan a odiar a aquellos que le han causado daño. Sin embargo, con el tiempo Guts empieza a encontrar propósitos más grandes en su vida y se da cuenta de que el odio solo lo está consumiendo. Se puede decir que Guts por fin alcanzó su camino de héroe, pero este no es un héroe convencional.
ya que éste hace uso de su ira y rabia para enfrentarse a las circunstancias desafiantes que puede atravesar, e incluso enfrentarse a sí mismo si es posible. El camino de odio de Guts en Berserk nos deja la reflexión de que el odio consume a Guts y lo lleva a cometer actos violentos y destructivos. A medida que la trama avanza, Guts se da cuenta de que su sed de sangre solo lo está llevando a más sufrimiento y desesperación. Esta reflexión nos enseña que el odio no lleva a ninguna parte positiva, y que, en última instancia, solo perpetúa un ciclo de dolor y destrucción. Es importante aprender a superar el odio y encontrar la manera de perdonar, sanar y seguir adelante, en lugar de dejarse consumir por los sentimientos negativos. Guts nos muestra su historia como reflexión de que debemos buscar la paz y la redención en lugar de sucumbir al odio y la venganza. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y suscríbete que me estarías apoyando un montón. Gracias por todo y nos veremos luego.